Hola amigo, soy Byron Chavarría y espero que estés pasando un muy bonito día. En esta serie de videos estaré compartiendo contigo el tema más importante que puedes escuchar en la vida, la salvación del alma. Puedes llegar a todas las lecciones en las playlists de este canal. Si no conoces este tema y deseas aprender cómo alcanzar el perdón de Dios, la salvación y la vida eterna, te invito a seguir todas las lecciones y aquí trataremos todo lo relacionado a este tema tan interesante. Y si eres cristiano y deseas aprender a enseñar la palabra de Dios para guiar a otros hacia la salvación, este curso también es para ti. En este caso te quiero compartir algunas recomendaciones en la lección 7 de esta playlist llamado Consejos para compartir el Evangelio. Y este contenido no tiene como fin el entretenimiento, esto tampoco es hecho con inteligencia artificial, todo excepto las imágenes que a veces pues me ayuda un poquito en la parte gráfica, pero todo es absolutamente tratado minuciosamente y responsablemente por un ser humano. No tiene como fin, repito, el entretenimiento, así que podemos ir un poco despacio en algunos momentos y pues lo importante es que entiendas. Si tienes alguna pregunta o algo que necesites saber, ve a los comentarios, escríbelo o pues comunícate de alguna manera conmigo. Puedes buscarme en redes sociales también de manera más personal. Y pues la intención acá pues es brindar ayuda, guía espiritual y por eso te invito a considerarlo con la reverencia y atención que requiere la palabra de Dios. Y bien, sin más que sumar a esta breve introducción, vamos a las lecciones y que el Señor te dé su bendición y que llene tu vida de misericordia y paz. Entonces, quiero compartir contigo que tenemos muy buenas noticias. Y te digo que en realidad son excelentes noticias, de eso se trata. Venimos acá con una muy buena noticia porque en el mundo las malas noticias viajan más rápido que nunca. Los periódicos, que pues ahora son digitales, lo que son las noticias en la tele y pues en todas partes, en redes sociales, hay conflictos. Vemos que todos los noticieros se alimentan de crisis económicas, de violencia, de enfermedad, de incertidumbre y pues cada día trae una mala noticia, pero acá te traigo un mensaje sumamente positivo, un mensaje muy bueno y la Biblia en medio de este mundo que trae tantas malas noticias que nos acostumbran a lo malo, nos regala una buena noticia que no depende ni de gobiernos, ni de hospitales, ni de ninguna otra intervención humana. Lo que te voy a contar no es una opinión optimista tampoco, sino que Dios ha compartido un mensaje que puede transformar vidas, en serio, puede transformar vidas. Y este anuncio se llama Evangelio. Básicamente, vamos a dar una definición de qué es, vamos a ir poco a poco describiendo esta palabra. Y primero lo que es necesario aprender es que esta palabra viene de procedencia griega, es una palabra de Grecia, de la antigua Grecia, y en términos simples, evangelio se puede traducir como buena noticia o buena nueva. Eso significa evangelio. Es fácil al español. Nada más que, pues por la importancia de la palabra, los que tradujeron la Biblia nunca lo hicieron porque era una palabra tan importante que decidieron dejarla así como estaba. En la Biblia encontramos un texto, Romanos capítulo 10, versículos 15 y 16, donde aparece esta palabra y se intercambia. Entonces la misma Biblia nos da la definición, pues intercambiando el buenas nuevas con evangelio. Observa cómo dice el texto. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Notemos cómo el escritor de este pasaje usa de manera intercambiable buenas nuevas con evangelio. Buenas nuevas, anuncio de paz, evangelio. El evangelio es un mensaje predicado para anunciar la paz, para darnos una alegría sumamente grande. Entonces dice acá, hablando de gente que lo rechazó, cómo han creído al evangelio o cómo no han creído al evangelio, y entonces se intercambia. Entonces, partiendo de acá, ya tenemos una definición de la palabra, pero no sabemos todavía qué dice. Y antes de pasar al contenido de esa buena noticia, vamos a encontrar que el Evangelio es un poder de Dios y es el medio
por el cual podemos ser salvos. Eso dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí dice que el Evangelio es un poder, el poder para salvar. Dios ha hecho manifestaciones de su poder en numerosas ocasiones. Lo vemos hasta el día de hoy en la forma en la que funciona el universo, en las tormentas, en el diseño de animales, en plantas. Y también vemos el poder de Dios en los milagros de la Biblia, como cuando Moisés fue a Egipto y Dios le mandó a traer 10 plagas sobre Egipto, o los milagros de Jesús, o los milagros de Elías. Hay muchos milagros en la Biblia, pero ninguna de esas manifestaciones fueron hechas para dar salvación, fueron hechas para demostrar que aquellos hombres fueron autorizados por Dios para predicar, pero ninguna fue hecha para dar salvación. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Observa lo que dice el texto. Es para salvación a todo aquel que cree. No hay otro recurso, no hay un milagro que nos pueda salvar. No hay otra manera en la que nosotros podamos tener la salvación. La salvación es únicamente otorgada a quienes creen en el Evangelio. Ahora sí, pues sabemos que hay algo que falta, ¿cierto? Sabemos que tenemos una definición, ya sabemos que este es el único poder por el cual podemos ser salvos, no por milagros, no por experiencias paranormales o por experiencias religiosas, sino que hay algo que nos salva, es el Evangelio, la buena noticia, pero nos falta algo. ¿Qué dice esa buena noticia? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere darnos? Entonces, vamos acá, vamos justamente al Evangelio, al texto de primera de Timoteo 1:15, nos va a introducir a ese contenido. El Evangelio es la obra que Jesús hizo para salvarnos. El contenido de este mensaje dice que Dios vino a este mundo en la persona de Cristo, Jesús siendo Dios, vino después de estar en toda su gloria, descendió, se hizo un hombre humilde y pasó por todas las experiencias que nosotros pasamos a fin de rescatarnos de nuestros pecados. Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús vino para salvarnos, y cuando vino, Él demostró que tiene poder para dar vida eterna. Esa era la intención de sus milagros. Por ejemplo, en Hechos 10:38, dice que a lo largo de su vida Él hizo una cantidad enorme de bienes para quienes lo conocieron. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús sanó a ciegos, hizo caminar paralíticos, limpió leprosos, alimentó a miles de personas, resucitó muertos, y todo esto con el fin de demostrar que Él tenía en su poder la capacidad para aliviar todos los sufrimientos de este mundo. Y además, él declaró que era capaz de dar vida eterna. Él con sus propias palabras dijo en Juan 11, 25 y 26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Observa bien, Jesús dijo que podía dar vida eterna y demostró con sus milagros que él podía dar vida eterna. Jesús se declaró a sí mismo la fuente de la vida. Él puede levantar los muertos. Él puede vencer aún lo peor que nos puede suceder. Observemos algo muy importante. Él no le pidió a la gente tener una esperanza vana para morir en paz, como sucede a veces en las películas, que la gente pues se pone a imaginar algo antes de morir, algo bonito para morir supuestamente entre comillas en paz, o a la persona que está en el funeral se le dicen palabras pues vanas de esperanza para tratar de aliviarle, pero no, Jesús no vino a dar ese tipo de palabras, vino a dar palabras de vida eterna, palabras que realmente pueden resucitar a una persona muerta, que pueden levantarla de la tumba. Entonces, Jesús
No declara algo sin fundamentos, incluso Él lo demuestra con milagros. Cuando morimos, nosotros no somos un fantasma que asciende a un lugar de descanso. La Biblia nos enseña, como pasó en el caso del último versículo que leímos, que Jesús puede sacarnos de la tumba y que puede saciar todas nuestras necesidades, puede aliviar todos nuestros dolores y darnos una vida como la que jamás hemos imaginado. Jesús hizo una incontable cifra de milagros mientras vivió entre nosotros. Y aún así, ninguno de estos daba vida eterna. Esto era solamente una demostración de lo que Él podía hacer. Pero ¿cuándo fue que se nos entregó la vida eterna a nosotros? ¿Cómo es que nosotros la alcanzamos? Vamos a Juan capítulo 10, versículos 10 y 11. Allí se nos va a explicar un poco mejor. Y es que Él entregó la vida eterna. Él nos la dio. Literalmente, Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos tomar esa vida. Dice Juan, para que el texto sea quien nos explique, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esto hablaba de falsos maestros y de gente pues que le hacía daño a las personas que querían ser salvas. Entonces dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Observemos, Jesús entrega su vida, Jesús da su vida, así como una persona cuando está en un hospital hace una donación de sangre para que otra pueda sobrevivir. Jesús da su vida, Jesús dona su propia vida para que otra pueda vivir. Comparándonos con el pastoreo de ovejas, que es el texto que tenemos acá, los falsos pastores, los falsos maestros, como aquí se les llama, ladrones, se aprovechan de la gentileza de las ovejas y las devoran, prometiéndoles una vida que realmente no pueden dar, pero Jesús no es quien devora, sino que Él entrega su vida, Él se sacrifica por su rebaño. Ahora vamos a encontrar que entonces el núcleo, el corazón del Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Así lo dice la declaración de 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he hablado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Veamos lo que dice este texto en dos partes. Primero, aquí el apóstol Pablo indica que va a hacer una declaración de la esencia del Evangelio. Es la declaración del Evangelio en todo su poder. Y esto va a ser efectivo o va a entregarle la salvación únicamente a aquellos que lo reciben, que lo retienen y que perseveran en él. De otro modo, él dice, no se puede ser salvo. Hay que recibirlo, retenerlo y perseverar en él. Y en segundo lugar, entonces él expresa esa declaración. Después de los dos puntos, dice, el corazón del Evangelio, el núcleo, es la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección conforme a lo que habían anunciado anteriormente los profetas de las Escrituras. En el Antiguo Testamento había pues un anuncio de que él debía morir, ser sepultado y resucitar. Entonces, para resumir lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que el Evangelio es la buena noticia que nos ayuda a alcanzar la salvación por medio de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Entonces, lo que viene ahora es sumamente importante y es ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué Dios se toma la molestia de salvarnos? ¿Por qué todo esto es una gran noticia para nosotros? Pues bien, te digo
esto en resumen, pero básicamente somos pecadores. Eso es lo que nos hace, pues, ver importante este mensaje. Somos pecadores que hemos ofendido a Dios, que vivimos separados de Dios, y al estar separados de Dios, estamos condenados a morir eternamente. Te lo explico. En Génesis capítulo 2 y 3, ambos capítulos relatan la historia de Adán y Eva, personajes que son famosos. En ella observamos cómo es que nos rebelamos contra Dios. Adán y Eva toman una fruta que Dios les prohibió comer, y Dios les dijo en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No mucho después encontramos que ambos desobedecen a Dios. Y aclaro algo, el árbol no tenía ninguna propiedad intrínseca, o sea que el árbol no es que por arte de magia les iba a sembrar una malicia en su corazón. Ellos no iban a ver el mundo con malicia solo por haber comido, sino que el árbol es una puerta. El árbol solamente le da la posibilidad a la persona para empezar a rebelarse contra Dios. El árbol de conocimiento moral pudo ser cualquier árbol, pudo ser un mango, una manzana, un melón, eso no importa. Lo importante aquí es la decisión de ellos, porque el día que ellos comieran, ellos estaban tomando la decisión de rebelarse. Era la forma en la que ellos le decían a Dios: ¿sabes algo, Dios? Pues no quiero que me digas que está bien o que está mal. Yo quiero decidir. Yo quiero ser quien da esos frutos que deciden si algo está bien o algo está mal. Entonces, eso es comer del árbol. Y eso es algo que se repite todos los días. Así que Dios, como Rey soberano y creador del universo, percibe esta ofensa, la ofensa de negarle, de rebelarnos, y cuando lo abandonamos y abandonamos su voluntad y nos hacemos dueños de nosotros mismos, cuando abandonamos sus propósitos para los cuales fuimos diseñados y pervertimos lo que Él creó, usándolo de maneras sucias, egoístas o desenfrenadas, Dios se separa de nosotros. Romanos 3:23 luego nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pues claro, si nosotros somos los que decidimos salirnos de su voluntad, entonces estamos destituidos de su gloria, estamos separados. El pecado nos dice que en este punto nos separamos de Dios. Cuando empezamos a pervertir sus propósitos y hacerlos nuestros, entonces esto nos separa de Dios. Primera de Juan 1:8 nos dice que todos hemos caído en esto, que no hay una persona que no lo haya hecho. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero Adán y Eva no murieron, ¿cierto? Déjame decirte que sí, sí murieron. Es un error pensar que no murieron cuando comieron la fruta. Claro que sí murieron. Y te lo explico con un ejemplo. Supongamos que tienes una planta muy bonita y frondosa y que quieres podarla. Cortas una de sus ramas y la rama que cortaste no aparenta haber muerto, ¿cierto? Se ve que está viva, está verde, de pronto puede que siga así por varios días, pero tarde o temprano esa separación va a hacer que esa planta se marchite. Separarla del tallo hace que sus hojas se caigan y la rama pues va a morir seca. Eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros, desde el momento en que pecamos, somos cortados de Dios. Como una rama se separa de su tallo, somos cortados de Dios. No parece que hayamos muerto, pero nos vamos deteriorando, nos vamos marchitando y nos vamos secando. Y vamos convirtiéndonos en leña que está hecha para el fuego. El pecado nos da una separación que nos saca, nos separa de la fuente de alimento, la fuente de vida. Sin Dios, la vida no se nutre, sin Dios la vida no está completa y está destinada a un fin horrible. Isaías continúa hablando acerca de esa separación. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios
eh, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mira lo que describe Isaías. El pecado es un muro que nos divide de Dios. El pecado nos hace sus enemigos, nos separa, le hemos ofendido, hemos pervertido lo que Él hizo bueno. Y entonces Dios, como es un Dios bueno y justo, ha decidido que el pecado debe ser castigado en un día en el que Él ha establecido para que sea condenado eternamente. Y aquellos que no quieren hacer su voluntad, pues van a ser castigados eternamente. Y esta es una realidad. Junto con la buena noticia, tenemos que expresar la mala noticia. Una persona que no acepta el Evangelio, que no acepta la buena noticia, está condenada a continuar con su mala noticia, está condenada al infierno. Si se irrespeta su autoridad, Dios va a castigar el pecado. Imagínate que un juez atiende un caso en el que el infractor merece la condena. El infractor fue alguien que hizo algo grave, no muestra arrepentimiento, se burla del juez en su propia cara, le importa poco lo que dice la ley. ¿Cómo debe responder este juez? ¿Te imaginas que este juez absuelva al delincuente, al criminal? ¿Es justo que el juez decida perdonarlo y vuelva a su casa en paz? Que el juez le diga, mira, joven, no quiero castigarte. Ve y sigue con tus crímenes. Yo te absuelvo, no pasa nada. Amigos, Dios no es un juez así. Dios no deja impune el pecado, como sí lo puede hacer un juez en este mundo. La buena noticia dice que Dios advierte, el infierno existe, sí es real, y Dios desde muchos siglos atrás nos ha advertido porque no quiere que vayamos al infierno. Dios es el único que puede darnos vida eterna y Él desea que haciendo su voluntad vivamos en paz y seguridad. Y Jesús nos dice en Mateo 18:8 que la condenación del infierno es lo que le espera a quienes persisten en aferrarse a sus pecados. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. La buena noticia no ignora que hay una mala noticia, que una persona que está de camino al infierno, pues si no se arrepiente de su pecado, va a ser condenada. Entonces, después de haber entendido el pecado y sus consecuencias en nuestra relación con Dios, podemos entender que la posición nuestra es realmente preocupante y por esto es que Dios nos ama y ha diseñado el Evangelio para que podamos ser eximidos de la condenación, para ser perdonados del pecado y al mismo tiempo Él puede castigar el pecado descargando toda su ira sobre Jesús, sobre su propio Hijo. Jesús fue golpeado y azotado un sinnúmero de veces, derramando su sangre, fue desnudado y humillado, cargó con una pesada cruz de madera sobre su espalda lacerada y fue clavado en una cruz hasta morir. Los romanos y los judíos lo crucificaron. Esta fue una muerte lenta y muy dolorosa. Es la más lenta que se podía experimentar en su época. Aquellos que eran crucificados morían con dificultades para respirar, con taquicardias y enormes dolores y calambres en todo su cuerpo. Y Cristo se dispuso a sufrir el castigo que merecíamos para que no pasemos por el castigo del infierno. Así lo describe Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora bien, puede que una de las preguntas que nos hagamos es, ¿qué hizo Jesús en su muerte que nos permite tener salvación? ¿Qué hace que su muerte sea tan especial? Este plan fue elaborado por Dios y se llama expiación. Expiación quiere decir pagar o cancelar una deuda para alcanzar reconciliación con Dios. Imagínate que juegas fútbol en la cancha del barrio y por error lanzas la bola en la ventana de un vecino. Has causado un daño y tienes que pagarlo. La expiación consiste en pagar un precio para que la persona ofendida, la persona que ahora tiene las ventanas rotas, y el ofensor, el jugador de fútbol, pues estén en paz. Hace mucho tiempo los israelitas eran el pueblo de Dios y ellos se presentaban con un sacrificio animal para pagar por las ventanas quebradas y estas eran pues las ofensas hechas contra Dios, era lo que se pagaba con un sacrificio. El animal no tenía la culpa, moría en lugar del pecador,
y era una muerte muy cruel. El animal no presentaba ninguna resistencia, era un animal de granja, una oveja, a veces era una vaca, una cabra, y el pecador ponía sus manos sobre él para representar que cargaba con su pecado y era herido por culpa del pecador. Y el propósito de esto era enseñarle al hombre que su pecado es horrible. Sí, el pecado es muy, muy feo y tiene consecuencias reales y alguien debe responder por ellas. Así lo establece Dios en su palabra. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, alguien debe morir. Esa es la paga del pecado. Para ser perdonados, alguien debe morir. Para ser perdonados, alguien debe tomar el lugar del pecador, del ofensor, en este caso, pues nosotros. Lo que sucedía con aquellos sacrificios animales es que eran provisionales y eran bastante imperfectos por dos razones. Primero, porque el valor de la vida animal jamás puede igualarse al valor de la vida humana. Era un precio insuficiente. Y segundo, porque una vez perdonado, si el hombre volvía a pecar, debía tomar otro animal y sacrificarlo, y este ciclo era sumamente costoso e interminable. Entonces Dios proveyó en su Hijo una ofrenda lo suficientemente valiosa para pagar por el pecado. Dios hecho carne pagó la deuda entregando su propia vida eterna, y esto tiene un valor infinito y capaz de pagar cuantos daños hayamos cometido. Esta fue una ofrenda que Dios aceptó como pago definitivo para perdonarnos, y Él está dispuesto hoy a pasar por alto los pecados y prefiere poner la mirada en el sacrificio de su Hijo. Uf, qué alivio. Imagina entonces esto. Imagina que tienes una deuda tan grande que te va a llevar a la cárcel y de pronto un gran amigo se da cuenta de la situación y decide pagar la deuda completa para que no te preocupes más por ella. Eso fue lo que hizo Jesús. Así Jesús se atribuyó las ofensas que nosotros cometimos y Dios descargó toda su ira sobre él, sobre su propio Hijo, y lo castigó haciéndolo pasar por azotes, crucificándolo con el fin de tener misericordia de nosotros. ¿Por qué Jesús hizo todo esto? ¿Qué motiva al Dios Todopoderoso para que decida salvar al ofensor, al que le dio la espalda, al que rechazó su voluntad? ¿Qué hace que alguien decida ponerle fin a la vida de su propio hijo de tal manera para que alguien que no lo merece pueda ser perdonado? La razón va más allá de la lógica humana. No obstante, esto fue hecho por amor. Y esto es lo que establece Juan capítulo 3 versículo 16. ¿Por qué Dios hizo ese sacrificio? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue un amor tan grande que no lo pensó dos veces para cargar la cruz, un amor tan fuerte que se sostuvo en cadenas mientras lo azotaban y desangraban. Fue por amor que se mantuvo con sus manos abiertas para recibir los clavos y sufrió golpe tras golpe tras golpe, perforando y lacerando su carne, por amor a nosotros, con espasmos, asfixias, dolores intensos en cada parte de su cuerpo, y fue humillado en público y murió con un corazón oprimido y debilitado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nadie más que él llegó a tal punto de dolor para expresar su profundo y eterno amor por ti y por mí. Dios nos ama a un nivel que jamás nos ha amado nadie. Y la buena noticia no acaba en la muerte de Jesús, sino que Él resucitó. Así como escuchas, Jesús se levantó de la tumba como cualquiera de nosotros se levanta de una cama. Más de 500 personas lo vieron glorificado. Él caminó y comió con ellos y siguió enseñando sobre el reino de Dios por 40 días hasta que ascendió al cielo. La muerte no pudo retener al Hijo de Dios. Y al haber resucitado, la Biblia dice que Él destruyó la muerte. Esta era una promesa que Dios había establecido en Isaías 25:8. Así dice el texto.
Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Jesús vino a cumplir esta promesa cuando Él resucitó. Él destruyó el poder de la muerte para siempre. Y ahora sabemos que la muerte no es el final para nadie, sino un episodio más en la vida al que todos vamos. Un paso doloroso y triste, sí, pero no es el final. La muerte no representa algo tan grave para quienes Él ha salvado porque Él promete que de la misma manera que Él se levantó de la tumba, también lo haremos nosotros. Dice Juan capítulo 5 versículos 28 y 29, no os maravilléis de esto. Está hablando sobre el juicio final, sobre el final de este mundo. Y dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y Romanos 8:11 es la cereza del pastel en este tema de la resurrección porque se suma a lo anterior diciendo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que de la manera que Jesús resucitó para nunca más volver a morir, algún día lo haremos nosotros. Y no vamos a volver a sufrir, vamos a tener un cuerpo que no envejece, que no se enferma, en el que no va a haber hambre, no hay fatigas ni padecimientos. Esa es la esperanza de todos los que creen en la verdad del Evangelio. No tardes en pasar a la lección 2, en donde estaremos trabajando en la respuesta que damos al Evangelio. Se pueden dar dos respuestas, aceptar o rechazar. ¿Cómo se hace esto? Lo veremos en el siguiente tema, donde hablaremos sobre la fe y su papel en la salvación. Gloria a Dios, que ha vencido la muerte y nos ha provisto del perdón de los pecados, y hoy conocemos la vida eterna porque Él murió, fue sepultado y resucitó. Muchas gracias por tu atención y que Dios bendiga tu camino a la salvación.